este es el momento que yo tengo algo en mi corazón y quiero compartirlo con usted. Y dice la palabra de Dios, vamos a leerla en San Juan, en el capítulo 4. Voy a leer solamente un capítulo, no voy a leer todo el libro. Porque si le digo que voy a leer unos versículos solamente, me miente. Dice, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y se fue otra vez a Galilea. Y de aquí comenzamos un proceso donde Samaria era un lugar donde los judíos, ya desde la antigüedad hubo muchos problemas con Samaria, pero no le voy a hacer toda la historia de los samaritanos, pero era un camino que los judíos lo consideraban inmundo. No querían pasar los judíos por los caminos de los samaritanos. Por eso que en Mateo usted va a encontrar, no andes en camino de gentiles ni de samaritanos, le mandó a los discípulos cuando iba a predicar. Al principio era algo que los judíos no podían pasar, se contaminaban si pasaban por ahí según su forma de ver la religión. Sin embargo, dice el versículo 4, y le era necesario pasar por Samaria. Es decir, el camino que había elegido el Señor para ir a Galilea era por Samaria. Un camino que muy pocos recorrían, muy pocos transitaban de los que realmente creían en Dios. Un camino que el Señor nos está abriendo ahora en esta oportunidad a todas las congregaciones que representamos, un camino que muy pocos van, un camino donde está el olvidado. El camino a Samaria es aquel camino donde estaban los relegados, los que no eran igual que nosotros, los que tenían otras ideas, otras religiones, otras formas de pensar, eran menores a nosotros, eran subestimados. Y a lo mejor puede ser el pobre, puede ser el hospital, puede ser la cárcel, puede ser la aldea, puede ser la nación. Que muchas veces nosotros queremos salir antes de servir en el lugar que estamos. No me entendieron eso, ¿no? Algunos en vez de sentir un llamado misionero, sienten un misionero turista. Entonces, cuando nosotros necesitamos entender que cuando nos vamos a mover a predicar el Evangelio, primero empezamos por Jerusalén, después por Samaria y después hasta lo último de la tierra. Es decir, no hay un misionero que se desprenda. Yo me voy. Es lindo, por ejemplo, como presentó el pastor Alegre, de que podemos enviarle. Sí, es bárbaro. Sería lindo que usted fuera, pero sería lindo que usted fuera por la iglesia enviado, porque usted va a tener ese contacto directo de la iglesia donde fue instruido. Es decir, Jerusalén era la iglesia madre. No lo apoyó mucho a Pablo. Ustedes conocen la historia que Jerusalén lo dejó un poco desvalijado a Pablo. Fueron los de Macedonia que lo acobijaron y los filipenses que lo ayudaron con las ofrendas, pero siempre Pablo se refería a Jerusalén. Es decir, que no era donde me daban la ofrenda, no eran donde me pagaban el pasaje, no eran donde me cubrían los gastos, sino donde me enseñaron la palabra. Entonces es muy importante que todos aquellos que sientan un llamado del Señor sepan discernir entre que ahora me van a mandar y me van a pagar el pasaje y me van a llevar a yo estoy ligado con una misión, voy a llevar esta palabra. Como dijo el pastor, ¿no? Qué lindo que de una buena iglesia salgan los obreros que puedan llevar una buena palabra. Y usted está preparado para eso. Entonces, nosotros no nos enojamos si alguien le paga el pasaje. Tampoco nos enojamos si alguien lo sostiene. Al contrario, vamos a apoyarlo. Pero lo importante es que usted se mantenga siempre en contacto de donde nació. Que no se olvide de dónde Dios lo puso, porque de acá Dios lo está mandando. Entonces, cuando nosotros tenemos eso bien claro, comenzamos a hacer que las naciones sean chicas. Yo no me propuse ir a ningún lugar. El Señor me llevó a todos ellos.
Entonces usted tiene que saber que Dios está levantando acá hombres y mujeres para irse, pero para retornar también. No retornar físicamente, a lo mejor usted se va a quedar y va a formar familia y va a ir allá, pero retornar en cuanto al informe, a la comunidad, a la comunión con los santos, a tener una autoridad sobre su cabeza que le diga si está bien o si está mal lo que está haciendo conforme a la palabra de Dios. Entonces, esto es un verdadero misionero. Es aquel que no se quiere sacar la autoridad de la iglesia, me cansé del pastor y me voy de misiones. No es aquel que quiere huir de la amonestación, como estaba hablando también el pastor, de que fueron muchas veces golpeados, menospreciados, porque tenían un llamamiento. Bueno, nosotros no queremos que usted nos haga eso a nosotros, porque usted se hace mal si sale de esa forma. No podemos protegerlo. Acá nosotros podemos decirle, bueno, ¿a dónde va? ¿A la China? Bueno, sí, allá tenemos hermanos, vamos a hablar por vos y vamos a pedir que allí te cobijen y que allí te orienten y que allí también te indiquen el camino. Así que prepare las valijas, pero primero en casa. No deje nada, no deje la luz prendida, haga todo, vio como David, cuide las ovejas, déjelas a cargo y después vaya a pelear con el gigante. Entonces, esto es lo que es la iglesia, esto es lo que es sanidad para las naciones. Este es el camino a Samaria. El camino a Samaria tenés que dejar mucho atrás. Estamos escuchando ayer de cómo el misionero no es fácil dejar todo atrás y a veces familia, a veces comodidades y a veces todas las cosas que tiene que dejar. Cuando nosotros comenzamos a servir al Señor, tuvimos que dejar un montón de cosas también con Elena. Tuvimos que sacrificarnos, tuvimos que dormir en bancos de plaza, tuvimos que separarnos de los hijos muchas veces porque las reuniones nos llevaban. Tuvimos un montón de inconvenientes en cuanto a lo natural, pero en cuanto a lo espiritual, la gloria de Dios se ha manifestado. Ustedes son parte de ese sacrificio que hemos hecho. ¿Por qué? Porque es la alegría de, como vamos a ver acá, de aquellos que obedecen la palabra. Por eso que el Señor eligió el camino a Samaria. Algunos eligen el camino al Caribe, a los lugares donde tengo que comprarme un yate porque tengo que evangelizar al Caribe, ¿no? Entonces, todas esas cositas son ataduras, como también se mencionó ayer, como Saúl, o como Giesi, que fueron detrás del dinero, detrás de la ambición. Si usted tiene ambición, no puede ser misionero. Si usted tiene su misión, va a ser un buen misionero. Cambie ambición por su misión. ¿Qué le parece? Es un buen cambio. Entonces, yo sé que hay varios acá que han sido llamados por el Señor. Y que están listos para ir, están casi ya para ser enviados. Pero no se deje llevar por la ambición o no elija el lugar donde usted quiere ir, elija el lugar donde comunicarse con Dios para ver dónde Dios lo manda. Entonces, esas son las partes más importantes de su vida. Ahora, era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, y allí se encontró ¿con quién? Es la famosa historia, la más conocida. Entonces Jesús, un buen misionero, ¿cuántos creen que Jesús era un buen misionero? Misionero por excelencia, dejó su trono, su gracia, y se fue, y se hizo pobre. Dice, se humilló, tomó la cruz. ¿Qué le parece qué grado de misioneros son esos? No buscó ser más de lo que era cuando salía. Fue menos de lo que era cuando salía. Porque se humilló, pero para servir. Y dice, entonces Jesús, el buen misionero, cansado del camino, Jesús se cansaba. Imagínense nosotros. Porque Jesús no tenía un supercuerpo. Jesús tenía un cuerpo como el suyo, como el mío, de carne y de sangre. Y dice, él reconoció, qué tremendo en hebreo, cuando ustedes van al pasaje ese, dice, me diste cuerpo para hacer tu voluntad. Me diste cuerpo
para hacer tu voluntad. Nada es imposible con Cristo. Es decir, yo puedo hacer la voluntad de Dios, no importa lo que me pase. No importa cuántos problemas se me presenten en la vida, yo puedo hacer, porque el Señor me dio cuerpo para hacer su voluntad. Cuando su cuerpo comienza a ser entregado al Señor, esta carne sirve al Dios vivo. Es templo del Espíritu Santo. Pero dice la palabra del Señor, Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Ustedes saben que se dividían en etapas, la tercera, la novena, la sexta hora. Ya estaba cansado, el sol pegaba fuertísimo. Dice, vino una mujer de Samaria a sacar agua. Justamente se sentó en el pozo y una mujer de Samaria vino a sacar agua y Jesús le pidió de beber. Dame de beber. El río de agua de vida. La fuente de agua. Jesús tenía sed. ¿Cuántas veces el más bendecido tiene necesidad de algo? ¿Cuántas veces usted como pastor, como misionero, como hombre y mujer que sirve a Dios, tiene necesidad de algo? Usted sabe que hay poder en usted, pero tiene necesidad de algo. Y dice la palabra del Señor que se lo pidió a una samaritana. Qué tremendo cuando el Señor no nos provee a nuestros hermanos y nos manda a los cuervos para que nos provean. Qué tremendo es cuando nosotros vemos que empezamos a pensar, no hay nadie que me trae algo, no hay nadie. Y ahí es cuando el diablo se hace el banquete. Sin embargo, él sabía que ese pedido iba a surtir efecto. Y dice, y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Es decir, los discípulos lo dejaron al Señor, se fueron a comprar y el Señor tenía sed. Le pidió a la samaritana. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío? Y ahí está la explicación que yo le di al principio. Me pides de beber que soy mujer samaritana. Está prohibido hablarle a la mujer samaritana y con un samaritano. Y dice, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí, no se hablan. Y Jesús le dijo que, el versículo 10, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es que te dice dame de beber? ¿Entiende esto? Tengo todo, pero me falta un vaso de agua y lo necesito ahora. ¿Cuántas veces ese vaso de agua que es insignificante, porque bueno, el pastor tiene todo, el misionero tiene todo, pero es un vaso de agua? Es lo que usted puede darle al pastor, al misionero, al que sirve, a ese refresco que necesita. Y dice la palabra del Señor, mire, tú le pedirías y Él te daría agua viva. Dos cosas muy importantes. Pedirías y te daría. Es decir, el Señor nunca te va a forzar a nada si no se lo pedís. Primero vas a tener que pedirlo y pedirlo de corazón y Él te lo va a dar con su poder y con su gracia. Y dice la palabra del Señor, la mujer le dijo, no tienes con qué sacarla. La visión natural. Te vas a morir de sed si yo no te ayudo. Y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva que me estás hablando? Estás muerto de sed y me estás pidiendo agua y decir que tenés agua viva. ¿Cuántas veces nos ven llorar, nos ven sufrir, nos ven enfermos? Como dice Pablo, si alguno enferma y yo no. Y dice, y todavía hablan de poder y de gracia y de virtud y están contentos porque la parte material nos llena nuestra parte espiritual. Nuestra parte espiritual es mucho más ríos que fluyen que la sequedad que puede haber en la vida natural. Por eso es importante que usted entienda este mensaje. Y dice, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob que nos dio este pozo del cual bebieron su ganado? Todo eso. Pero mire el versículo 13. Dice, cualquiera que bebiere de este agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. ¿De qué está hablando el Señor ahí? De que físicamente podés tener necesidad,
pero espiritualmente estarás lleno de la presencia de Dios. Porque él tenía sed. Dice, si yo te doy del agua, nunca vas a... Pero no algo que te suple las necesidades físicas para siempre. Porque hay algunos que dicen, bueno, sí, yo fui allá, como me encontré con un empresario una vez, me dice, dice usted el reverendo Bardey, lo reconocí por la voz. Dice, ¿sabe una cosa? Yo cuando ustedes empezaban allá por el salón de la Coca-Cola, y allá por ese tiempo, pasaba por la vereda y un hombre me dijo, pase, dice, porque yo tenía una hernia, dice, muy grande. Pase, están orando, póngase la mano y se va a sanar. Dice, una cosa, yo me puse la mano y me sané, dice. No vino más. Entonces, esto es lo que es el agua esa del pozo. Si usted, ¿cómo? Sanamos 10 leprosos y solamente uno que no es judío o hebreo, volvió. Es decir, usted puede venir a buscar ese agua, pero va a volver a tener sed. Pero si usted se encuentra con Cristo, no tendrá jamás sed. Porque usted tendrá el poder de Dios en su vida. Y la mujer no lo entendía todavía. Y dice, entonces Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Y ahí el Señor le estaba diciendo, bueno, ahora te voy a hablar un poco del agua que yo te voy a dar. Y respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Y alguna va a decir, qué feliz que era. No, espere. Espere, dice, no tengo marido. Y Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido. Y el que ahora tenés no es tu marido tampoco. ¡Wow! Ya era grave la cosa. Y dice la palabra del Señor, esto has dicho con verdad. Y le dijo a la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Qué tremendo cuando usted se para en la calle. Muchas veces me ha pasado pararme en la calle y hablar con una persona y empezar a hablarle justamente del problema sin saber que le estaba hablando del problema. Y el hombre dice, ¿usted es brujo? Es como que se sorprenden. Es porque el Espíritu le está hablando. Y cuando usted le revela a una persona los problemas íntimos, ¿sabe que esa persona comienza a respetarle? Y le dice, no, pare acá, no siga más porque no quiero. Pero le dijo a la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Y dice, nuestros padres adoraron acá, porque Samaria tenía la historia de haber hecho su propio templo, porque era una mezcla de la religión, era sincretismo entre la Torá, ellos tenían sus 5 principios de fe y tenían su propia religión. Todavía están los samaritanos, que se reconocen como samaritanos, y era un poco el pelear con la creencia judía, y ella le dijo, nuestros padres adoraron en este monte, vosotros decís que en Jerusalén es el lugar de adorar, porque ellos tenían el otro monte que no era el de Jerusalén para el centro de adoración. Entonces Jesús le dijo, mujer, créeme, se lo parafraseo, que las religiones no te van a salvar. Créeme que no es lo donde vos adorás, no es donde vos vas. Yo me voy a aquella iglesia, porque yo me voy a aquella iglesia, no es la iglesia que vaya. Dice, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Es decir, no es el lugar físico que te va a hacer un santo. No es el lugar donde vos elegís, sino en la palabra que recibís. Por eso dice, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Entonces, el Señor comienza a explicarle un plan de salvación y qué era la vida cristiana verdadera. Dice, mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores no buscan los del monte de Jerusalén, ni los del monte de Samaria, no buscan los de aquella congregación o de la otra. No, buscan los verdaderos adoradores. Dice que adoren en espíritu y en verdad. ¿Qué es adorar en espíritu y en verdad? En espíritu es estar
conectado con el Espíritu del Señor, es decir, palabra del Señor que se obedece y se practica. Ese es el verdadero adorador. Y dice, le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías. Ya la mujer entró en conocer lo que el Señor le estaba diciendo. Estaba hablando del Mesías. Dice, sé que va a devenir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. La mujer comenzó a compenetrarse ya se olvidó del agua y comenzó a escuchar la palabra que el Señor le estaba dando y entendía lo que el Señor le estaba diciendo a la mujer samaritana. Y ahora vamos a ver el contraste con los discípulos. Dice, y le dijo la mujer, sé que ha de venir. ¿Y qué le dijo Jesús? Yo soy el que habla contigo. Yo soy el Mesías. Y en esto, ¿quién aparecieron? Y en esto vinieron sus discípulos y se maravillaban de que el Señor predicaba. No. ¿De qué se maravillaban? De que estaba hablando con una mujer. Qué pícaros que eran los discípulos. No le importó lo que el Señor decía, era cómo lo veían, qué estaba haciendo. Sin embargo, ninguno dijo nada. ¿Qué preguntas o qué hablas con ella? Ni se animaron a preguntárselo. Entonces, la mujer, primer principio de una conversión, la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad. Un símbolo de que ya como Bartimeo dejó su capa, ya dejó su cántaro, ya no tengo tanta sed, ya no necesito esta agua, tengo el agua de vida que el Señor me dio. Dejó su cántaro. Ya se había olvidado que ese era el único con el cual podía sacar de ese profundo pozo agua para saciar su sed. Ya no tenía más sed porque había recibido el primer anticipo de lo que era el río de agua de vida. Y dice, y fue a la ciudad y dijo, ¿a quién? A los hombres, porque los hombres la conocían a ella. Le dijo a los hombres, venid y ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. Reconoció el pecado, reconoció que era la que necesitaba esto. Dice, ¿no será este el Cristo? Una mujer samaritana en el camino de Samaria que fue y le comunicó a todo un pueblo. ¿Qué misionero se animaría a ir con sed, sediento, a un camino que nadie va y hablar con alguien que vaya, le diga al pueblo y traiga al pueblo a Cristo? Un solo testimonio. ¿Cuántas veces hemos ido a lugares que éramos 4, 5 nada más? Al máximo éramos 5 y ver que multitudes se volcaban a las campañas. Llegábamos 5 desconocidos y al poco tiempo había miles de personas en los estadios escuchando la palabra. Un camino desconocido. Pero dice la palabra del Señor, dice, entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. No le interesaba el mensaje. Saciar tus necesidades. Primero tus necesidades. Por favor, maestro, come. No estaban entendiendo lo que era el mensaje, lo que era la misión del Señor, lo que era ser un verdadero misionero. Primero me suplo de todo y después voy. No. Y dice el Señor, le dijo, tengo una comida que comer y vosotros no sabéis. Qué tremendo que los mismos discípulos no entendían lo que tenían que hacer. Porque se hubiesen puesto a orar, a acompañarlo, quizás le iban con la mujer y también traían más pueblo de Samaria. No. Ellos estaban interesados en algo, en suplir la necesidad de un hombre. Cuando vas a estar interesado en simplemente tratar bien al pastor y darle regalos al pastor y al misionero, pero no entender la palabra, estás errando el camino. Estás errando el camino. La palabra, dice Pablo, vosotros sois mi gloria. Dice, esto es lo que el Señor quiere, que obedezcamos su palabra. Y dice, entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído a alguien de comer? Todavía no entendían lo que el Señor estaba haciendo. ¿Usted entiende lo que la iglesia está haciendo? ¿Usted entiende lo que el Señor está haciendo con nosotros?
¿Usted entiende por qué el Señor nos trajo acá? Yo no conocía ni dónde estaba Olavarría, yo no sabía dónde era Olavarría, ni en el mapa la conocía. De repente me encuentro en Olavarría, yo no vine. El Señor me trajo. Y cuando el Señor me trajo, yo empecé a conocer a Olavarría y aquí estoy conociéndola todavía. Dice, Jesús dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que termine su obra. No me puedo detener. Eso es lo que decía el Señor. No hay tiempo para detenerse. ¿Se recuerdan los que eligió los 300 de Gedeón que fueron al agua? ¿Se recuerdan cómo eran? Eran personas que no se podían detener a saciar. Tomaban con la mano y mirando al frente siempre. Estamos en una batalla espiritual, no podemos detenernos en lo que este mundo nos ofrece. Muchos se han detenido en sus trabajos, muchos se han detenido en sus pensamientos, en sus proyecciones de futuro, en sus programas de vida y han descuidado el llamamiento del Señor en sus vidas. Ustedes pudieran estar mucho mejor si hubiesen obedecido lo que el Señor les pedía. Porque en el Señor hay plenitud de gozo. Entonces, esto es lo que cada uno de nosotros va a tener que enfocar desde ahora en adelante. Total, este es el 42 aniversario. Dentro de 42 años no se lo predico. Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que termine su obra. No es para ver, voy a probar y me vuelvo, voy a probar. No, voy a hacer una obra y la voy a terminar. Yo sé dónde voy, sé la obra que tengo que hacer y no importa lo que me cueste. ¿Se acuerda Pablo? 3 veces oré por el aguijón que tenía en la carne. Bástate mi gracia y sigo predicando. No se quedó hasta que mi Señor me sane, Señor saname, Señor prosperame, Señor esto, y después te voy a servir. No. Yo te voy a servir como quieras, Señor, pero te voy a servir. No importa, con lo que tenga, pero te voy a servir. Muchos de los pastores acá que están conocen lo que es ese sacrificio de vida. Lo que era mejor dejarlo todo y seguir con su proyecto mundano que seguir con el llamamiento del Señor. Hoy están acá sirviendo y educando a personas en el camino del Señor. ¿Por qué? Porque no se volvieron atrás. No decís vosotros, y aquí es donde comienzo a detenerme un poco. No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega. Le dice el Señor, cuando usted ve los campos, que era donde estaban mirando, porque estaban entre 4 valles, Samaria, y eran muy fértiles, dice, 4 meses para que llegue la siega. He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y yo creo que los discípulos no entendían nada. ¿Cómo así? Pero todavía faltan 4 meses, dice que ya están listos para la siega. Pero este es el momento que yo supongo que era justamente lo que estaba viniendo en Samaria. Si usted sigue un poquito más adelante el relato bíblico, dice... y muchos de el versículo 39 dice, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos y se quedó allí 2 días. Y vinieron los samaritanos a él. Y yo creo que en este momento cuando el Señor estaba diciéndole falta 4 meses para la cosecha, que ustedes dicen que faltan 4 meses, dice yo le digo que los campos están blancos y le empezó a mostrar a la multitud que venía a entregarse a él. Ellos miraban la situación del mundo. El Señor le decía, no, está blanco, miren, están listos para la cosecha. ¿Cuántas veces por mirar lo que nos pasa alrededor no vemos que hay gente que está lista para entregarse al Señor? No salimos a buscarla, no salimos a testificar a una persona para que esa persona sea el testimonio. Ve, como yo conté de esta persona que después de tantos años nos dice su testimonio. ¿Cuántas personas hay que están? Me escriben de México, me escriben de Europa, me escriben de Estados Unidos, contándome de testimonios que yo no conozco. Pero qué lindo es haber sembrado la palabra y que esa palabra haya corrido. Que esa palabra conozcan que el Señor es el Señor sobre todo. Por eso cuando el Señor se refería, levantad los ojos y mirad los campos, no era lo que estaba pasando. Miren la gente, está lista para entregarse.
porque es el último tiempo. Correrán al Señor. Pero es necesario que alguien les predique. Es necesario que alguien vaya. No crean que hay lugares difíciles que no puede entrar el Evangelio, porque este Evangelio se predicará a todas las naciones. A todas las naciones. Y dice la palabra del Señor, dice, mire qué hermoso es lo que dice el Señor. Uno es el que siembra y otro el que ciega. Y yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. Es decir, que el labrador, el que vino antes de nosotros estamos cosechando de esos hombres y mujeres que dieron su vida, que derramaron su sangre, que hicieron sacrificios que nosotros no conocemos. Ellos fueron los sembradores, nosotros estamos cegando. Ahora es fácil predicar el Evangelio en Argentina. Ahora es fácil llegarse a todos lados y pararse en las plazas o donde quiera pararse a predicar. Antes no se podía hacer eso, éramos locos. Yo recuerdo historias de mi abuelo que él por predicar, pasó por tantas cosas. Una vez lo tiraron en un pozo, con horquillas trataron de matarlo, otra vez le dispararon por predicar el Evangelio. Simplemente era algo de locos predicar antes. Ver a alguien con una Biblia, decía, se va a volver loco, se va a volver loco. Ese se va a volver loco. Era algo imposible. Ahora, ellos sembraron con lágrimas, sembraron con oración, sembraron con testimonios. Y hoy nosotros podemos cegar. Hoy nosotros podemos cegar. Y dice la palabra del Señor que en el versículo 37, en el versículo 36, dice, y el que ciega recibe el salario. Está diciendo, urgente, escuchen esto. ¿Por qué a los discípulos le costaba entender tanto lo que Jesús le decía? ¿De qué tipo de cosecha estaba hablando? De la cosecha espiritual. Pero dice, alcen los ojos. Y aquí hay un doble mandato. Primero dice, mirad los campos. Le demanda acción. Despierten. Hay hombres y mujeres que lo necesitan. Vayan y cosechen. Vayan y cosechen. El llamado a la iglesia hoy en día es ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Alguien sembró para que usted vaya y coseche. El que sembró, el segador, dice, ya está cobrando. El que está ganando almas, ya viene, terminado el trabajo, ya viene a cobrar. ¿Cuánto tiempo le queda a usted para cobrar? Hola. El tiempo que le queda para vivir. ¿Cuánto le queda para vivir? Bueno, que su salario sea bueno. Aproveche ahora a que su salario sea bueno, que sea bien buen siervo y fiel. Sobre poco, sobre mucho te pondré. Es decir, haga ahora obras dignas de arrepentimiento. Y dice la palabra del Señor que los discípulos no podían entender este dilema del Señor, que los campos estaban maduros. Jesús le estaba hablando de la cosecha de la cebada y ellos estaban mirando los campos y los samaritanos eran la cosecha que el Señor le quería hacer entender. Miren, yo pedí un vaso de agua y miren todo lo que hice. Estoy haciendo la comida de mi Padre. No quiero comer, se me fue hasta el hambre. Cuando vos servís al Señor, no hay necesidad de ningún bien. Él te dará más abundantemente de lo que pensás o de lo que pedís. Mientras los discípulos iban a la ciudad, Jesús se quedó junto al pozo. No se fue también a la ciudad con ellos para alimentarse, siguió en el camino que tenía que andar. ¿Cuántas veces por volvernos a buscar nuestros recursos perdemos la voluntad de Dios? ¿Cuántas veces por querer hacer lo que nos parece lógico perdemos lo espiritual? Que muchas veces para nuestro razonamiento es ilógico. Posiblemente cuando Jesús miró a los samaritanos y le dijo a los discípulos, los campos están blancos, los discípulos comenzaron a reaccionar. ¿Qué dos lecciones importantes? Con esto quiero ir cerrando. Sobre estas cosas espirituales enseñó el Jesús. Enseñó. La primera, que la obra es urgente. No hay tiempo. No hay tiempo más para esperar. ¿Cuánto más tiempo se va a estar preparando? Y no quiere decir que se deje de preparar, pero que la preparación vaya como los discípulos con el trabajo. Que la preparación vaya con frutos.
Que la preparación vaya con acciones. Si no creen mis palabras, crean mis obras. Que la preparación vaya con obras. Esto es lo importante para la iglesia. Querida iglesia, al decir los campos están blancos, estaba haciendo un llamado a la acción. A la acción. Muévanse, despierta iglesia, despierta tú que duermes y te alumbrará Cristo, animando a sus seguidores a poner manos a la obra. Iglesia, no podemos estar festejando cuando hay gente que se muere espiritualmente si no hacemos lo que el Señor nos ha mandado. El festejo es venir porque he sembrado con lágrimas y voy con regocijo. Que esa es la otra segunda lección, que los que siembran con regocijo segarán. Es decir, que la palabra del Señor está diciéndome que mi regocijo no está en lo que he durado hasta ahora, sino en lo que he hecho hasta ahora. Una cosa es durar y otra cosa es hacer. Hay iglesias de 100 años que ya son un museo a la fe. Queridos amigos, hermanos, dejen, como yo le digo a los pastores, dejen que el ministro envejezca, pero no el ministerio. Ustedes, muchos de ustedes han sabido recorrer casa por casa en Olavarría, llevar carta por carta a cada puerta de Olavarría. Hoy hay muchas puertas que todavía lo están esperando. Hay muchas personas que todavía están esperando un mensaje de algunos de ustedes. ¿Qué está pasando con nosotros? ¿Estamos muy cómodos? Bueno, esta comodidad no es para bien espiritual. Si usted se incomoda ahora, me alegro, porque puede ser que esto lo despierte a seguir buscando frutos. No es que yo tenga mi silla comprada. Yo quiero dejar que mi silla sea ocupada por alguien. Qué lindo es saber que la alegría está también en el que recibe no solamente el salario, sino en el que siembra. Esto es que los obreros se sientan felices. La palabra de Dios nos enseña en el Salmo 126, versículos 5 y 6, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá, eso es lo que yo decía el misionero, no que te vas, sino que vas a volver también, mas volverá a venir con regocijo trayendo su gavilla. Qué tremendo, qué lindo que cada uno de ustedes venga y dice, yo tengo mi amigo, mi amiga, mi familia, yo lo he traído a la iglesia. ¿Y cómo podemos empezar con esto? Le hago un pequeño desafío. No por mucho, pero ponga 5 nombres en su lista de oración. Lo más difícil es seguir orando. Pero no deje de orar, porque la palabra de Dios dice orad sin cesar. Ore por estas 5 personas. Ore, visítelas y siga orando. Y va a ver el resultado que va a tener. Mírese, cada uno de ustedes pone un vecino, a alguien en oración. Estas puertas se abren. Cuando usted ora por una persona, comienza a amarla. Comienza a tener una intimidad con esa persona y cuando esa persona habla con usted, usted la trata como una persona conocida. Ya sé, ¿cuántas veces algunos de ustedes me han escuchado? No, por nombre no te conocía, pero sí te conozco por tu necesidad. La tarjeta de petición me había puesto por esta enfermedad, ya sé, te conozco de oración, he orado por vos. ¿Cuántas veces usted ha hecho oído sordo al llamado de alguien? Iglesia, qué hermoso es saber que cada uno de ustedes, Dios le ha dado semilla a cada uno de ustedes. Semilla para sembrar y pan para comer, pan en abundancia. Y la semilla que le ha dado para sembrar, de esa el Señor nos va a pedir cuenta. De esa semilla el Señor nos va a pedir cuenta. Su vecino, su amigo, su escuela, sus profesores, sus alumnos, donde quiera que esté, Dios le ha dado semilla para sembrar. Sus discípulos se sentirían felices al obedecer la gran comisión como obreros que no tienen de qué avergonzarse. Porque no es más el que siembra que el que cosecha. En el apóstol Pablo lo dice claramente en 1 Corintios capítulo 3, versículos 6 al 8. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios.
Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Qué tremendo es saber que muchas veces no vemos los resultados, nosotros sembramos y otro cosecha. ¿Cuántas veces me ha pasado a mí? Bueno, el pastor Alegre contaba de su suegra, ¿no? Qué lindo es saber sembrar la palabra y no cosecharla, porque yo me fui de ahí, yo no pude cosecharla, pero después de pasados los años, ver cómo otros se han ocupado de seguir haciendo crecer a ese alma, dándole la palabra, enseñándole, pastoreándole, hasta que ese alma sea un alma que empiece a ganar a otros, a ser discípulos. Este es el momento, iglesia, de reflexionar. Es el momento de saber que el Señor te ha llamado con una misión. Y qué lindo es saber que cuando estás llamado por el Señor, estás llamado a comprometerte 100%. El joven rico pensó más en lo que tenía. Él quería dar hasta cierto punto, el Señor le pidió todo. Y el Señor cuando vino no me dio algo, me dio todo. Se entregó completamente. Cuando le das algo al Señor nada más, te vas a volver mal, te vas a ir renegado del Señor. Pero cuando le das todo al Señor, tendrás todo de Jesucristo. El Señor no escatimó, Dios no escatimó a su Hijo, el Señor no escatimó su vida y al Espíritu Santo dice que da en abundancia todo lo que necesitamos. Qué lindo es saber, queridos hermanos, amigos, que hoy Dios tiene hombres y mujeres que está llamando, que le están moviendo el piso, que están pensando en tantas cosas futuras cuando el Señor le está hablando del presente. Que el futuro no detenga tu presente, porque tu futuro nunca será el presente de Dios. El presente de Dios es ahora. La fe es tiempo presente. Así que en estos 42 años quise resumirle algo. Ir por todo el mundo y predicar sanidad para las naciones a todas las personas. El Señor está con aquellos que le obedecen. El Señor está con aquellos que hoy en día son hombres y mujeres que digan, sí Señor, heme aquí, envíame a mí. Tenía muchas ganas de presentar todo eso, esa visión que vio el profeta Isaías, pero era tan larga que no iba a tener tiempo, me iba a quedar solo hablando. Y el profeta entendió bien lo que Dios estaba diciendo, porque vio una visión. Pero, ¿a quién enviaré? ¿A quién enviaré? Dígale, no le diga nada, dígaselo usted. El enviado depende del que lo envía. ¿A quién enviaré? ¿A quién enviaré? Y se metió en la conversación de Dios y dijo, heme aquí, envíame a mí. Habrá alguien. Y no quiero que lo manifieste, simplemente que lo declare con el Señor. Habrá alguien que ha entendido el mensaje y que en vez de estar tan preocupado en buscar cosas materiales para saciar la necesidad material, busque ahora el heme aquí, Señor, envíame a mí. Y el enviar no quiere decir que tiene que salir al campo misionero y dejar todo. Puede ser enviado a sostenerlo en oración, lógicamente, su ofrenda, su diezmo, su contribución. También son aquellos que envían. Dios te da para enviar. ¿Cuánto estás invirtiendo en la obra? ¿Cuánto estás dando para que otros prediquen la palabra? Cuando yo llegué acá, es porque hombres y mujeres que no le conocían estuvieron enviando para que yo siguiera predicando la palabra.
había de todas las congregaciones. Había luteranos, había pentecostales, había hermanos libres, había gente que usted no se imagina que nos ha estado apoyando para que nosotros sigamos predicándole. Les amaban sin conocerle. Fueron portadores de eso. Por eso esta iglesia se ha hecho, esta congregación se ha hecho como una congregación de mucho corazón, porque siempre respondieron a la necesidad que había. Pero póngase usted, el hermano hablaba de esa empresa de Mar del Plata. No quiera ponerse una empresa para que le vaya bien y sostener misionero. Sostenga misionero aunque le vaya mal. Porque tarde o temprano su riqueza estará en el cielo. Pero usted haga este año que viene ese esfuerzo de ir por el camino de Samaria. El camino difícil. Algunos, la iglesia lo verá y como Esteban, como Felipe, como Timoteo, bueno, tantos que vieron, lo escogieron para salir a la obra. La iglesia te necesita, pero no te necesita solamente para estar acá, te necesita para enviarte donde se necesite. Y a veces te va a enviar a lavar los baños. Pero también se necesita allí un hombre. ¿Para qué fue el de los diáconos? Lleno del Espíritu Santo para atender las mesas.